Buenas tardes, hermano. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Un viernes más en las manos de nuestro querido Dios. Y les invito a poner todo este culto que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos has dado un día más de vida, tanto a nosotros como a nuestros pastores, Padre de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por el estudio de esta noche, Señor, orarte, Padre, en el nombre de Jesús que trae nuestro pastor. Que sea, Señor, una palabra, Señor, sabia, una palabra que nos redarguya nuestro corazón, Señor, Padre Santo de la gloria. Todo esto lo dejamos en tus manos, bendito Dios, sabiendo y creyendo, mi Dios amado, que tú nos hablas, Señor, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De igual manera ya nos hemos orado y vamos a invitar al grupo de alabanza para que nos deleite con esas hermosas alabanzas y le damos paso al grupo de alabanza. Amén. Por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Bien, pues ahora estamos contentos, feliz nuestro corazón, porque nos hemos deleitado en estas hermosas alabanzas. Pues invito al pastor Andrés, que hoy día nos trae el mensaje de esta tarde, y que sea todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Buenas tardes, hermanos, que Dios os bendiga. De nuevo aquí con vosotros, de parte del Señor, para estar tratando de compartir pues un pensamiento, una meditación sobre su palabra. Un saludo para todos vosotros, en el nombre del Señor, un fuerte abrazo virtual para todos vosotros y bueno, dispuestos a recibir el consejo de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. En este día de hoy, como dije la última vez, vamos a continuar sobre el mismo tema que estuvimos hablando el día 4 de este mes. Vamos a continuar ese mismo tema que está basado sobre el bautismo de Jesús. Pues bien, entramos en materia con la esperanza y el deseo de que el Señor Jesucristo esté atendiéndonos, esté confortándonos, esté ayudándonos para este menester que es la palabra de Dios, su palabra. Bien, pues el bautismo, bueno, ya vimos aquella semana el bautismo de Jesús en el Jordán con Juan el Bautista. Pues digo que el bautismo y la tentación vienen unos a continuación del otro. Apenas dejó de hablar la voz del cielo cuando se oye el susurro del infierno. Yo he conocido muchos casos de personas que han sido bautizadas y enseguida o al muy poquito tiempo han abandonado la iglesia y la fe. Estuvieron con nosotros mucho tiempo preparándose, pero en cuanto fueron bautizados, algunos muy rapidito y otros pues algún tiempo después, no mucho, se apartaron del Señor, se apartaron de la iglesia y de la comunión. Por eso digo que apenas dejó de hablar la voz del cielo, cuando vino la voz sobre todos y dijo: este es mi hijo amado. Enseguida vino el susurro del infierno. Y esto es lo que les pasa a algunos, que enseguida viene el susurro del infierno, viene la tentación de alguna manera y muy rápidamente y tristemente abandonan la fe. Bien, y es que tras la bendición del bautismo del Padre, Jesús fue impulsado a una dura lucha con el diablo. Jesús fue impulsado. Dice Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. En esta situación nos damos cuenta, queridos hermanos, que la tentación forma parte de la preparación del siervo para su tarea. No podemos vivir una vida sin tentación. Ningún siervo vive una vida sin tentación. Ningún cristiano, ninguna cristiana vive una vida sin tentación.
El sufrimiento y la prueba forman parte de un plan de Dios. Sufrimiento y las pruebas forman parte del plan de Dios de la misma manera que forman parte, es un plan también los triunfos y las alegrías. Así que, queridos hermanos, la tentación fue una decisión divina que tiene lugar en este mundo. Solo en este mundo tenemos tentaciones. Cuando estemos allá, bendito sea Dios, Maranata, no tendremos tentaciones. Pero mientras vivimos en este mundo, sí tenemos tentaciones. Y es una necesidad para todo cristiano y para todo siervo tener tentaciones. No sé si alguien me estará mirando un poquito raro en este momento. Pero yo digo que como cristianos no podríamos progresar sin la tentación. Porque es en la tentación donde se forja nuestra vida. Cada tentación que viene a ti, hermano, hermana, cada tentación es un martillazo de parte de Dios en el cual te está forjando como el herrero forja el hierro. Martillazo a martillazo, duelen, son difíciles, pero necesarios para formar el hierro, para hacer una forma artística en el hierro. Pues de la misma manera creemos que cada tentación, cada prueba, cada dificultad es un martillazo en el yunque de Dios para ir forjando nuestras vidas como cristianos y como siervos y siervas. Y sin ella, sin las pruebas, las tentaciones, las dificultades, no podríamos progresar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida ministerial. Y no tiene nada de malo ser tentado. No es un pecado ser tentado, ni muchísimo menos. Jesús lo fue. Jesús fue tentado y eso no constituyó un pecado en Jesús. El problema viene cuando descuidadamente, cuando nosotros descuidadamente o condescendientemente, conscientemente, nos hacemos amigos de la tentación. Este es el problema. Digo que no es un pecado ser tentados, ni es nada malo ser tentados. Es difícil, claro que sí, es difícil, pero no es un pecado. El problema, como digo, sí viene cuando descuidadamente o incluso conscientemente condescendemos, nos hacemos amigos de la tentación, no nos cuidamos en la tentación. Nos parece que la vamos a superar así por arte de birli birloque. Y una cosa importante que, a pesar de lo que acabamos de decir, de que es necesario que seamos tentados y probados para progresar en nuestra vida de fe, progresar en nuestra vida cristiana y en nuestra vida ministerial, a pesar de lo que acabamos de decir, no hemos de buscar de ninguna de las maneras, por nuestra propia cuenta, entrar en tentación. Porque si lo hacemos, si entramos por nuestra propia cuenta en la tentación, vamos a caer en ella. Démonos cuenta, queridos hermanos, que Jesús no fue por sí mismo, no fue por su propia voluntad, no cogió el camino después de su bautismo, no cogió su camino, su bastón, si es que lo llevaba, y fue caminito
al desierto en busca de la tentación. No fue así. Jesús no fue por sí mismo, no fue por su propia cuenta, no fue por su propia decisión, sino que fue el Espíritu quien lo llevó. Durante nuestro trabajo como cristianos, nuestro ministerio, nuestro quehacer como cristianos comprometidos, ese deber de compromiso con el Señor nos expone con bastante frecuencia a la tentación y a los problemas. Con bastante frecuencia esa entrega en el servicio nos expone con mucha frecuencia a las diferentes pruebas y tentaciones. Pero fijaos una cosa, dice en la primera carta a los Corintios 10:13, y vamos a leer, primera a los Corintios 10:13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre nos proporciona un medio de escape. Ciertamente que Dios permite la tentación, porque no es Dios quien tienta, pero permite que seamos tentados. Pero Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Así que si alguna vez viene una tentación que creemos que es muy difícil, creamos sinceramente que Dios sabe que hasta ahí podemos aguantar. Y para aguantar, hermanos, la tentación no se aguanta pues cambiando de tema o entreteniéndose en ver una película o en irse a dar un paseo o en cantar una canción. El medio de escape de la prueba y de la tentación es la comunión con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Ese es el medio de escape que tenemos para la tentación y para las pruebas. Comunión con Dios, lectura de su palabra y oración intensa. No hay entretenimiento que valga para escapar de las tentaciones. Si a partir de aquí seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, hermanos, nos damos cuenta de que el siervo tiene un servicio ininterrumpido. Aquel que quiere servir a Dios, su compromiso es todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él nos llame. Es un servicio ininterrumpido, diario, al Evangelio y en el compromiso a nuestro Señor. Como digo, si seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos, vamos a darnos cuenta de estas cosas. Vemos que Jesús, y en Jesús hemos de mirarnos a aquellos que queremos servir o estamos sirviendo o queremos servir al Señor. Vemos que Jesús, como siervo, enseña, alienta, sana, libera, perdona, etcétera, etcétera. Y ahí hemos de ser imitadores de Cristo. Tu hermano, tu hermana que has decidido servir al Señor, o estás decidiendo
que vas a dedicar tu vida al servicio del Señor, ten en cuenta estas cosas, que tu servicio va a ser un servicio, tu llamado, tu llamamiento al servicio es un llamamiento para siempre, de por vida. Es un llamamiento para enseñar, para alentar, para sanar, para liberar, perdonar y muchas más cosas. Y para esto, querido hermano y hermana, tienes que prepararte. No solamente prepararte estudiando, que es bueno y necesario, sino prepararte en comunión, en lectura, en oración. Y eso debe ser diario. Es una preparación diaria, porque diariamente estás sirviendo al Señor. Para eso has sido o estás siendo llamado. Así que has de preparar tu vida en estas cosas. En la escuela para líderes, la última fase, que tuvimos 12 lecciones, las 11 personas, los 11 personas que estaban asistiendo, que asistieron a esa escuela para líderes, en la segunda fase digo, el tema que estuvimos tratando durante esas 12 lecciones fue el tema de la oración del siervo, el tema devocional personal del siervo. Ese fue el tema durante 12 lecciones. Y la verdad es que cada uno de vosotros que estuvisteis ahí conmigo en esa escuela, me gustaría mucho saber cómo habéis prosperado. Lástima que ahora no podemos hacer una reunión y compartir nuestras experiencias en cuanto a las enseñanzas de esas clases, de esas 12 clases que tuvimos, compartir unos y otros nuestras experiencias, nuestros progresos, también, ¿por qué no?, nuestros fracasos, nuestras caídas, cómo nos hemos levantado de las caídas. Sería bonito y alentador los unos con los otros. Si Dios lo permite, quizá un día lo podamos hacer. Bueno, pues, como decía, si seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, a partir de aquí, de esta parte, vemos cómo él estaba trabajando. Y todos los milagros demostraban que su misión como siervo procedía de Dios. ¿Y sabes qué te digo, hermano y hermana? Que si tú has recibido el llamamiento para servir a Dios, sé fiel. Sé fiel. Porque esa misión que Dios te ha encomendado o te va a encomendar procede de Él. No procede de tus gustos personales, no procede de lo que mola, pues subir al púlpito cada culto y hacer cosas, y no procede de tu propio corazón. Procede de Dios y tu corazón debe ser obediente a Dios. Y es que Jesús estaba demostrando con todo esto que era el Redentor y Rey prometido, y a quien todos necesitamos a ese Redentor, a ese Rey prometido, a ese Señor. Todos lo necesitamos.
para que nuestra vida devocional, para que nuestra vida de trabajo ministerial, en el área que sea fructífera. El siervo aparece siempre trabajando. Vamos a leer en Juan 9, versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fijaos, queridos hermanos y hermanas, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y si Jesús, como siervo, necesitaba hacer las obras del que le envió, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos hacer las obras de aquel que nos ha enviado? Porque, como dije, no somos enviados por nuestro propio corazón, de corazonadas, de querer relucir, de tener una etiqueta aquí puesta no. Dios nos ha enviado. Y necesitamos hacer sus obras. Es imperante hacer sus obras. No lo que nosotros queremos, ni a lo que a nosotros nos parece bien, sino lo que Dios quiere y lo que a Dios le parece bien. Son días repletos de actividad. Una actividad ministerial. Lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en Él hemos de reflejarnos, en Él hemos de copiar, de Él hemos de copiar. Días de nuestro ministerio, días de nuestro servicio, repletos de actividad ministerial, imitando a nuestro Señor, porque eso le agrada al Padre. No hay tiempo, en un siervo, no hay tiempo para la holganza en el servicio a Dios. No hay tiempo para dormir tanto o dormir menos o otras cosas de holganza. No hay tiempo, porque nuestra vida está comprometida con el servicio a Dios. Y Cristo trabajó todos los días y nosotros, como imitadores de Él, hemos de trabajar todos los días. Si nos comparamos con Él, honestamente y sinceramente, qué vacía parecerá nuestra vida. Qué vacía parecerá nuestra vida. Sin embargo, a eso es llamado todo aquel que quiere servir, a tener una vida intensa de trabajo, intensa de servicio, intensa en obediencia. Hermanos y hermanas, ¿cuántos y cuántas que han sido llamados para el servicio no están haciendo nada? Qué triste. Muchos han sido llamados, han tenido un llamamiento para el servicio. Quizá dieron una arrancada de caballo y ahora están parados como un pollino, un borrico, como dice el refrán, arrancada de caballo y parada de burro.
nadie me malentienda por la palabra. No me refiero al animal, sino al estar parado, a no hacer nada. Así que, ¿cuántas personas, cuántos hermanos y hermanas he conocido, tristemente, que han tenido un verdadero llamamiento de parte del Señor para servir? Y han pasado los años y se han ido desinflando, unos muy rápido, otros se han ido desinflando muy poquito a poco, y hoy día no están haciendo nada. No hacen nada, pero sí les gusta conservar el título. Pero no hemos sido llamados a conservar un título, sino a trabajar. Vamos a leer en Marcos 1, capítulo 1, Marcos capítulo 1 y versículos 32 al 35. Dice así: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante. Jesús tuvo un día muy agitado, un día pleno de trabajo. Hizo tantas cosas. La gente le apretaba, la gente le incomodaba, la gente le quería tocar. Él estuvo sanando enfermedades, estuvo liberando oprimidos por el diablo. Tuve un día muy agitado, predicando y sanando hasta bien entrada la noche. Ese día siguiente, seguramente si hubiéramos sido nosotros, bien podría haberse quedado a dormir hasta media mañana. Creo que nosotros lo hubiéramos hecho, quizá, no lo sé. Haberse quedado durmiendo hasta media mañana porque ayer tuvimos un día muy ajetreado. Sin embargo, dice que se levantó muy temprano. Aún era de noche. Y se fue a un lugar solitario, no para descansar físicamente, sino para orar y poner su cansancio en el Padre. Nosotros a veces nos acostamos muy tarde por la noche y al día siguiente, pues la verdad que no tenemos muchas ganas de madrugar para ir a la iglesia, sobre todo si es en sábado y sobre todo si es una vigilia larga. Al día siguiente, pues no tenemos la fuerza de voluntad para levantarnos temprano, para ir a rendir culto de adoración y alabanza a nuestro Dios en la iglesia. La obra avanza y Jesús necesitaba comunión celestial. El trabajo de Jesús continuaba y necesitaba fortaleza del Padre, comunión con el Padre. No dormir más horas, sino comunión con el Padre. Y hermanos y hermanas, si el Hijo de Dios necesitaba orar antes de empezar el trabajo,
¿no lo necesitaríamos nosotros o lo necesitamos nosotros con mayor razón? Quizá la falta de éxito entre comillas por decirlo de alguna manera, en nuestra vida personal o ministerial se deba a que estamos fallando en este aspecto. Estamos fallando en nuestra vida de devoción a Dios. Es muy común quejarnos ante Dios de que las cosas no marchan como nosotros queremos. Es común quejarnos delante de Dios y lloriquearle un poquito porque las cosas no nos están saliendo como queremos, no marchan bien, no marchan como nosotros pensábamos que tenían que ir en nuestra vida personal o en nuestro matrimonio que quizá está haciendo aguas por algunos lugares o en nuestros ministerios. Quizá no estamos convencidos de que hemos sido llamados por Dios a algo concreto, por Dios. Y no podemos quejarnos, ir a Dios a lloriquearle, que nuestras cosas no marchan bien, que mi vida personal es un desastre, que mi matrimonio está haciendo aguas por aquí y por allá, o que mi ministerio, pues estoy flaqueando en el ministerio, apenas recibo palabra de Dios en mi vida. Yo os digo, hermanos, como dije antes, oración, comunión y palabra. Oración, comunión y palabra. Pero, ya termino, la cruda realidad es que no pedimos como conviene. Nuestra cruda realidad muchísimas veces es que no tenemos, no se nos da, porque no pedimos, porque no tenemos tiempos dedicados al refrigerio con nuestro Padre. Y si pedimos y no tenemos, es porque pedimos mal. Santiago 4:3 dice, porque pedimos para llenar nuestro propio ego. No tenemos porque no pedimos, y si pedimos y no tenemos es porque pedimos mal, porque pedimos para llenar nuestro propio ego. Hasta aquí este comentario de esta tarde. Hermanos y hermanas, que Dios os bendiga desde su abundancia y que todos seáis prosperados en todo, así como también Dios desea que prospere vuestra alma. Un fuerte abrazo, un saludo de parte también de Paquita. Vamos a orar. Señor, te estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo en nosotros y por lo que aún harás en nosotros. Muchas gracias, Señor, porque muchos hemos sido llamados al servicio divino. Dios mío,
Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú mandes tu aliento sobre todo aquel al cual tú has llamado. Mandes tu aliento sobre todo aquel que se está preparando para el llamado. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas conforme a tu voluntad. Vidas de siervo, no vidas de Señor, ni vidas de mandamás, sino vidas de siervo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos. A todos y a cada uno de ellos los bendigo en tu nombre. Amén y amén. Hasta pronto. Dios os bendiga. Bueno, pues hemos escuchado la hermosa palabra que nos ha traído esta tarde nuestro pastor Andrés y esperemos que nos quede en nuestros corazones y también poder nosotros enseñar a otros. Amén. Y vamos a hacer la oración de despedida. Amado Dios, bendito Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque en esta hermosa tarde, Señor, tú nos has hablado a nuestros corazones. Señor, que esa palabra que nos ha traído nuestro pastor Andrés redarguya nuestro ser, Señor Padre bendito. Muchas gracias porque tú sabes lo que a nosotros nos hace falta, Señor. Tú sabes, mi Dios amado, cómo estamos pasando, Señor, y esta palabra es una palabra fresca, Señor, de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Muchas gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi pecado.